Vamos ahora a platicar de este tema con nuestro compañero, colaborador, amigo también, Juan Ibarrola, experto en estos temas de seguridad nacional. Juan, un gusto saludarte como siempre. Buenos días. Igualmente, Víctor, para ti, para Pamela, para todo nuestro auditorio en Veneno Televisión. Muy buenos días. Gracias. Ayúdanos un poco a entender hasta qué punto hay una dimensión o una trascendencia en esta clasificación como terroristas a algunos grupos, no solo mexicanos, por supuesto, pero lo que nos atañe son los grupos criminales que operan en México, que nacen en México y que desde aquí, según el gobierno de Estados Unidos, causan terrorismo. ¿Cómo comprender esta medida? Bueno, mira, Víctor, yo creo que aquí hay que entender un poco la relación bilateral que hemos tenido en los últimos, por lo menos 50 años, donde en este medio siglo las actividades criminales, tanto en México como en Estados Unidos, se han convertido en una amenaza multidimensional, es decir, compartimos las mismas amenazas. Finalmente estamos hablando del país más poderoso del mundo, nuestro principal socio comercial, que desde hace por lo menos 30 años ha buscado siempre cómo presionar a los diferentes gobiernos mexicanos en materia de lo que México hace para que no se produzcan las drogas que ellos consumen. Ese es el aspecto trillado de siempre, el voy y te digo y tú me dices. Sin embargo, bueno, esta circunstancia de nombrar los grupos criminales mexicanos, el venezolano, también como grupos terroristas, bueno, pues le da una dimensión diferente, por lo menos en lo que sería la amenaza política o en la amenaza diplomática. No la veo yo tanto como una amenaza en función de que vayan a venir a invadir el país, de que lleguen los Navy Seals americanos o los Marines americanos, sus fuerzas especiales, a penetrar en un pequeño territorio o en un gran territorio del país. Eso no va a pasar. La trascendencia aquí es de que estamos hablando de un presidente que sabe que es su último tiempo en esta presidencia, es decir, Donald Trump ya no se puede reelegir. Donald Trump como candidato le prometió a sus electores que eso iba a pasar. Y creo también que es bien importante entender, Víctor y Pamela, que ya no existe ese interés por parte del público americano por todo lo que tenga que ver con terrorismo de Medio Oriente. Ya es un tema desgastado. Por eso ahora voltear para acá, que evidentemente hay mucho por hacer por parte de México, pero voltear para acá en función de decir al electorado, miren, sí les estoy cumpliendo, estoy firmando enmiendas, estoy haciendo una gran cantidad de cosas que les van a resultar en que sí cumplo mi palabra política. Que había que ver efectivamente cuál va a ser la verdadera práctica, la verdadera operación que van a hacer ellos en función de declarar los grupos terroristas, que donde yo lo veo, y ya concluyo esta primera parte, como yo lo veo, es que va a ir de la mano siempre con el gobierno mexicano. Bien, Juan, en un momento dado, bueno, no es nada nuevo que Estados Unidos puede extraditar a un narco mexicano o de cualquier otra nación si hay un acuerdo, que son acuerdos internacionales firmados hace décadas. Esta situación es común, pero mi pregunta básica es, en un momento dado, una vez catalogados algunos líderes como terroristas o originarios en una organización terrorista, ¿eso tendría alguna influencia en aquello de incautar bienes, de penas mayores? ¿Alguna situación así pudiera cambiar? Eso sí, no tanto una invasión de nuestro territorio, pero sí la forma como se enfrentan estos procesos judiciales y la incautación de bienes en general. Es muy difícil, Víctor, y tendrían que comenzar ellos por entender y aceptar. El cártel de Sinaloa existe en Estados Unidos como un grupo criminal, o sea, no solamente es en México, existen allá. El cártel Jalisco Nueva Generación existe allá. Es decir, hay organizaciones criminales 100% americanas que están completamente coludidas con las organizaciones criminales mexicanas. Entonces habría que empezar por la confiscación de bienes, por la detección de lavado de dinero, por una gran cantidad de cosas, pero en territorio americano. Es decir, no solamente es la parte de México. En México lo que yo veo venir, esto lo digo con mucha responsabilidad, y fuentes que también me piden el anonimato,
que definitivamente las operaciones van a ser conjuntas como siempre se han hecho, Víctor. Es decir, desde hace por lo menos 30 años México y Estados Unidos comparten entre sus agencias, entre sus Fuerzas Armadas, acuerdos de colaboración, proyectos estratégicos, proyectos de inteligencia muy importantes que por seguridad nacional no se pueden revelar, pero se van a tener que seguir dando. De ahí luego, o entonces a partir de ahí, que tengan la forma de venir a confiscar bienes en nuestro país es muy remoto. Eso lo van a tener que hacer las agencias mexicanas, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, Fiscalía General de la República, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero insisto mucho en esto, la declaratoria de grupos terroristas, Estados Unidos supongo que lo midió, tiene que hacer su trabajo en Estados Unidos, también para declarar o para identificar quiénes son las organizaciones, los grupos financieros, empresas, envíos de remesas por los money orders, estos famosos, que están haciendo allá, apoyando a los grupos que ahora ellos les llaman terroristas. Ya por último, y agradeciendo como siempre platicar contigo de estos temas, el próximo día 3 se cumplirá el mes de esta operación que se está llevando a cabo en la frontera entre México y Estados Unidos, de aquello que se acordó, al menos de palabra y luego ya en acciones. Hasta ahora, el escenario que tú ves, tal vez no se nota mucho, tal vez sí tienes algunos indicadores que dicen que las cosas están funcionando. ¿Cómo podrías tú evaluar, cómo calificar hasta el día de hoy esto que ya estamos hablando de 3 semanas prácticamente? Sin duda la estrategia de seguridad que el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó, y yo digo con mucha objetividad, pero también con conocimiento, está funcionando. Es decir, llevan casi 19,000 objetivos importantes detenidos en lo que va del sexenio. No ha existido en muchos años, la destrucción de laboratorios de drogas, principalmente los de fentanilo. No han existido en muchos años la cantidad de drogas decomisadas, armas, inmuebles. Es decir, México sí está cumpliendo con lo que está haciendo. Aquí el problema, porque ya lo vimos, como hay una bipolaridad en la conducta, por lo menos discursiva, de Donald Trump, donde un día dice que México es un país que está gobernado por narcos, pero al otro día dice que Claudia Sheinbaum es una mujer maravillosa. Fíjate, Víctor, que aquí viene un momento muy importante para este 3 de marzo, de que no exista esa ambigüedad o esa bipolaridad que este hombre está llevando como una política de Estado, y que él le dice otra cosa o dice una cosa y hace otra, o promete que no, pero sí lo va a hacer, o promete que sí y no lo va a hacer. Por lo pronto el gobierno mexicano está respondiendo de la manera como se acordó, enviar 10,000 soldados, 10,000 guardias nacionales, a la frontera norte de nuestro país. No es poca cosa, es una división completa del ejército mexicano o de la Guardia Nacional, y no es poca cosa, o sea, el esfuerzo se ha hecho. Ojalá no lo escatime el gobierno americano, y ojalá que estas negociaciones políticas, económicas, sociales y también de seguridad les abran los ojos y les hagan entender que este es un gobierno nuevo. Bueno, pues al final de cuentas, esa ambigüedad o esa ambivalencia, ese ir y venir, ni siquiera construye una narrativa, ¿no, Juan? A final de cuentas, desorienta, al menos a quienes se guían por lo que dice un presidente más que por lo que hace, ¿no? Y creo que es importante que también el gobierno mexicano lo esté entendiendo. Hay que reconocerlo, definitivamente. El gobierno de México está respondiendo con una cabeza fría, con mucha inteligencia, con mucha diplomacia. No está cayendo en los juegos de Donald Trump, incluidos las filtraciones en CNN, en The New York Times, porque esas son provocaciones. No se aseguró nada con eso, cuando al final de cuentas existe cooperación bilateral y hay una realidad también de seguridad binacional, que pues eso tiene que salir del discurso, se tiene que llevar a la práctica y es peligroso. Es decir, si no se hace es peligroso, o si por un determinado momento quieren imponer aranceles, que es el pretexto de los aranceles es el tema de la seguridad, pues a lo mejor no le sale y nos puede afectar mucho como país. Muy bien, Juan Ibarrola, es un gusto saludarte como siempre y estamos platicando. Gracias, Víctor. Un saludo para todo el auditorio de Univisión Televisión. Muchas gracias. Bueno.